Muy bien. La enseñanza que tenemos para el día de hoy como enseñanza principal es que recordemos a Jesucristo en su deseo de cumplir el plan de Dios por el perdón de mis pecados. Fíjense que lo dice personalizado. Usted puede poner en singular tal vez, decir por mi pecado, porque se ve más personal. Porque mucha gente ven a Cristo desde el punto de vista histórico y dice, qué interesante la pasión de Cristo. Yo lloro cuando veo toda la Semana Santa, pero no pasan de ahí. No entienden cuál es el significado que tiene lo que Cristo vino a hacer. Entonces, eso es lo que vino a hacer. Era necesario que Cristo viniera y era necesario que Él muriera por nuestros pecados. Y esa es la gran realidad que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver el bosquejo que tenemos. El de abajo lo dejamos para la próxima, que nos toque, porque me di cuenta que amplié demasiado en la cena del Señor, que es un tema muy importante, y lo puse diferido, lo tenía preparado y dije, lo voy a dejar. Así que vamos a hablar hoy de la Pascua como anuncio y preparación de su muerte y la cena del Señor. Vamos a tener un momento de oración y por favor acompañen ahí en silencio al predicador. Oremos. Señor, gracias porque estamos en necesidad siempre de ti. Ahora habla nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos a llevar a cabo lo que tu palabra nos muestra. Y ayúdanos a ver que la obra de Cristo es una obra perfecta por mí, por mis pecados, de manera personal. Yo puedo pensar que la obra de Cristo fue una obra que no es un asunto de aquellos o otros o el mundo, sino por mí. Así que permite que esa sea la visión en el día de hoy y que podamos obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. En el mensaje anterior, cuando nos tocó hablar, nosotros pudimos desarrollar 3 episodios de la pasión de la vida del Señor Jesucristo. Hablamos del anuncio de su muerte, que para Él no fue una sorpresa. En segundo lugar, hablamos del ungimiento de Jesús en Betania. Y en tercer lugar, hablamos del complot de Judas para matar a Jesús. Todos estos hechos están dirigidos para entender que a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, no le tomó ni a Dios el Padre, no tomó por sorpresa nada de las cosas que sucedieron en su nacimiento, en su vida, en su ministerio aquí en la tierra. Un ministerio breve aparentemente, ni aparente ni nada, por más que uno crea, fue un ministerio intenso, porque era de día y de noche a todas horas. Pero 3 años y medio. Alguien dirá, bueno, pero ni una licenciatura le dan a uno con 3 años y medio. Sin embargo, si usted calcula las horas que pasó el Señor, fue casi un doctorado que hicieron los discípulos con Él, porque no era un horario de 6 horas y 4 horas y una materia aquí, una materia allí. Era todos los días, en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Así que hoy nos proponemos presentar la verdad de que Cristo continúa su plan, ya dispuesto por Dios, pero en definitiva estaba haciendo todo lo que se relaciona con lo que se llaman los detalles de la pasión y muerte, pero recuerden, por mí o por mis pecados. Cualquiera se pregunta, ¿qué tan claro tenían los discípulos en su mente lo que Jesucristo quería hacer? ¿Qué tan claro lo tenían ellos? Parece que no era muy claro por la porción que estudiamos la semana cuando nos tocó predicar, porque tantas veces que Jesucristo se lo dijo y todavía cuando se reúnen en el aposento alto le hacen preguntas, que quién es, que quién lo mandó, que si Él les dio, que muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor tiene que decirle que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que eso fue en el momento precisamente del aposento que hoy vamos a tratar. Los discípulos tal vez no lo tenían claro todo, pero el Señor sí le dijo todo. Y hoy nosotros tenemos más claridad que los discípulos porque podemos verlo en retrospectiva y verlo más claro. Así que en primer lugar vemos lo que se llama la Pascua como anuncio y preparación de su muerte dentro de su pasión. Y ahí están estos versículos 17 al 20 y habla el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad cierto hombre y decid, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hay muchas cosas que uno no entiende de la Pascua y ustedes ven que hay detalles que uno nota ahí en la pizarra que lo puse
En primer lugar, una parte preliminar que comenzaba con una palabra de bendición relacionado con esto. En segundo lugar, lo que conllevaba toda la Pascua, se leía la liturgia. O sea que por lo regular uno ve, en Lucas tal vez se ve más clara que en otros libros. En Lucas, por ejemplo, se ve varias copas que ellos bebieron. Y es así, se comenzaba con una copa de vino, que por lo regular era mezclado con agua. En segundo lugar se leía la liturgia. Y en tercer lugar se bebía una segunda copa de vino. Y en tercer lugar, en tercer lugar se bebía una segunda copa de vino. Y en cuarto lugar la Pascua concluía con un canto. Por lo regular iban del Salmo 106 al 111 o 117, si mal no recuerdo. Y es lo que se conoce como el Halel dentro de la liturgia judía, hebrea. O sea que no era un asunto tan... Era ya un acontecimiento. La Pascua se celebraba dentro de ya establecido por años, vamos a decirlo así. En ese momento el Señor aprovecha la ocasión e instituye lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. O sea que yo puedo decir de antemano que la Cena del Señor tiene un trasfondo judío. De hecho, en la parte de la liturgia, en el segundo punto, cuando se leía la liturgia, el padre de familia se ponía al frente y el hijo menor de la casa le hacía la pregunta: ¿cómo fue que ocurrió? Entonces el padre de familia tenía que explicarle a su hijo menor, o sea, la pregunta que hacía, y todavía es así hasta el día de hoy. Ahora miren qué escenario más interesante, porque Jesucristo está representado como el Padre que está explicando. ¿Qué explicaría Jesucristo? Qué interesante. Hubiese querido escuchar lo que Jesucristo, todos los detalles que le quiso decir sobre ese acontecimiento y cómo él lo interpretó en ese momento. Así que hay muchas cosas que pudiéramos señalar. Pero para entender este episodio debemos leer los 4 evangelios. Ustedes dirán, bueno, hay que leer a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4. Y muchos dicen que Juan tal vez se sale del protocolo igual que los demás, porque Juan leyó a los demás. Juan leyó a Mateo, a Marcos y a Lucas y escribió Juan. Porque el propósito de Juan era muy distinto a Mateo, que quería presentar a Cristo como rey, o a Marcos, que lo presenta como un siervo, o a Lucas, que lo presenta como el Hijo del Hombre. Pero Juan tenía como propósito presentar a Cristo como Dios. O sea, tenía un propósito muy definido. Pero para nosotros ver los detalles de la Pascua, cómo se anunció, cómo aparece, vamos a ver algunos versículos así que nos ayuden. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, verso 1, dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A mí me gusta mucho ese versículo. Hay muchos detalles que uno pudiera hacer como énfasis, subrayarlo, como por ejemplo, antes de la fiesta de la Pascua, en el contexto, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Noten esa frase, su hora, sabiéndolo él, que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Porque la mayoría de ustedes vieron, ellos pensaban que no durante la fiesta, para que no se diga, porque hay mucha gente en la ciudad de Jerusalén. Entonces no lo hagamos durante la fiesta, vamos a esperar como buenos políticos que haya menos gente para no hacer mucho desorden. Pero el Señor dijo no, va a ser dentro de esa fiesta. Jesucristo, como parte de su preparación, estaba más consciente del rol que vino a jugar a este mundo. Más consciente que todos nosotros, más consciente que sus discípulos, más consciente que todo. Él sabía lo que venía a hacer. Y por eso viene en la otra prédica que va a seguir, viene el huerto de Getsemaní, donde le dice a sus discípulos: oren conmigo. Como cuando uno está bien tenso y dice: por favor, oren por mí, ven, vamos a sentarnos un ratico, yo necesito la oración. Y ellos se durmieron, porque ellos no tenían la misma premura. Pero su hora había llegado, y está más que claro que el motor de motivación para venir a este mundo es un tipo de amor extremo, como dice el versículo, dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La traducción pudiera ser un amor extremo, o hasta el fin, como dice ahí. Otro detalle que no se ve en Mateo es que los discípulos que fueron encomendados para buscar el aposento alto ya dispuesto, llama la atención esa frase, ya dispuesto.
¿Y cuál fue el acuerdo? Le mandó un WhatsApp, un email, le hizo una llamada. Preparen que voy por allá. Fue así, realmente. El Señor preparó, pero nadie lo sabía. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde lo vamos a celebrar? Ellos no sabían nada. El Señor guardó el silencio para ese momento. Tal vez no quería que Judas lo supiera. Si se lo decía, Judas lo iba a escuchar y él sabía en qué estaba Judas. Conocía el corazón y ya Judas estaba en el asunto. No quería darle la oportunidad. Quería celebrar ese acontecimiento. Y como dice Lucas, capítulo 22, 8. Fíjense que estoy utilizando los 4 evangelios. Comenzamos leyendo a Mateo. Hice una cita de Juan. Y dice Lucas 22, 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. Oigan. Diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Los nombres de las personas lo dice aquí. Mateo no da ese detalle, pero Lucas sí dice los nombres. Saben que Lucas es el historiador por excelencia de todo el Nuevo Testamento y da detalles que son importantes. Da detalles hasta de fecha, quién gobernaba, para que la gente se ubique y uno pueda decir en qué año exactamente ocurrieron las cosas. Otro detalle es lo anónimo del dueño del aposento alto. Y hay un libro que me regaló Maribel, que lo tomó de la biblioteca de su papá y me lo regaló hace muchos años, de Don Lino. Y ese libro se llamaba Nosotros conocimos a Jesús. Ese libro está basado, es una historia novelada de personajes de la Biblia que no aparecen su nombre, pero que tuvieron un papel protagónico en la vida del Señor. ¿Quién es el dueño del aposento alto? Nadie lo dice. ¿Cómo es posible que se preparara todo esto? ¿Quién fue que lo hizo? Jesucristo aparte, porque nadie sabía nada. Él mandó a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y entonces ese Señor no aparece su nombre. Tal vez el Señor quiso guardarlo para evitar que lo encerraran o tomaran represalia contra él. Ni siquiera la dirección apareció aquí. E incluso lo que señala la Biblia en otro pasaje, dice Marcos 14:13, y envió 2 de sus discípulos, no dice el nombre, que Lucas sí dice, y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Y qué mensaje le mandó el Señor? Prepárate a las 3 de la tarde, a las 4 menos 10, tú vas a estar allí en la esquina de la... Es una cosa que mucha gente lo quiere simplificar diciendo, los hombres no cargaban agua en la época. Entonces era más fácil identificar a una gente con un cántaro de agua. Pero providencialmente este hombre, ellos no tenían que preguntarle, tenían que seguirlo a donde ellos entraran. Y donde ellos entraran es ahí. No se pongan a explicarlo. Eso es que el Señor preparó eso milagrosamente. Y así es mucho más sencillo y no tenemos que darle mucha vuelta a la cosa. No había mensaje de consejo, un mensajito pequeño, un breve mensaje, un mini mensaje, un WhatsApp, un qué sé yo, tantos mensajes que hay hoy en día. Y dice Marcos 14:14, y donde entrare, decita al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Los discípulos hicieron como Jesús los mandó, dice Mateo versículo 26-19, y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. O sea, son más resumidos lo que dice. Creo que Marcos es un poquito más amplio. Mateo y Juan son más breves en este relato que debe impresionar a todo cristiano de todos los lugares y de todos los tiempos por los detalles que aparecen relacionados con la celebración. ¿Qué es lo que hacen todos los cristianos de todos los lugares, de todos los tiempos, de toda la época? Participar del pan y el vino. Es ese contexto de la Pascua judío que el Señor utiliza para enseñarle esta verdad. Y cobra significado porque el Señor hace un rejuego con una fiesta judía que celebraba una cosa tan importante, que era la Pascua, ¿verdad? Una aplicación que podemos sacar ahora mismo de esta porción es: toda la vida de Cristo apuntó a su muerte por nuestros pecados.
Todo fue preparado para que cada uno de los que escuchen su mensaje sean no solo impresionados, porque la gente dice, wow, qué impresionante lo de Cristo. Wow, cómo enseña, qué capacidad. Pero no es para eso. No es para tener datos históricos de Cristo. No es para decir solamente que Él vino a este mundo. Es para responder a su propio mensaje. Y eso es lo interesante. Es que su muerte es un asunto individual y personal que debemos responder. En segundo lugar, este aposento ya dispuesto, un aposento muy especial, amplio, nos muestra que hubo detalles que Él no dejó a sus seguidores. O sea, el Señor tenía cosas que Él fue que la preparó. Nadie sabe. ¿Dónde que vamos a celebrar? Vaya allí, vaya allá, encuentre un hombre con un cántaro, cágale atrás, suban, donde llegue ese. Así que Él fue el ejemplo primario de liderazgo, como lo demuestran los detalles que aparecen tanto aquí como más adelante en todos los pasos que llevaron a su muerte. En tercer lugar, Pedro y Juan en todo momento estaban a la disposición de su maestro. Como todo creyente en todo tiempo tiene que levantar su mano, su voz, sus recursos económicos, tiempo de calidad para prepararse a obedecer el mandato de su maestro, de Jesucristo. Pedro y Juan siempre estaban dispuestos. Faltó Jacobo ahí y su hermano, siempre eran pareja de hermanos. Y eso lo vimos nosotros en el discurso anterior, en el discurso del Monte de los Olivos, donde dos parejas de hermanos se acercaron a Cristo para que le explicara eso, cuándo sucederán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Otro detalle que aparece aquí o que debemos recordar a Cristo es en el pan y el vino para siempre. Ya ustedes saben que la cena del Señor que se instituye, el tema de conversación que aparece aquí en el versículo 21, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno dirá, pero ven acá, Señor, vinimos acá a una cena. Toda la cosa importante el Señor la instituyó en el Antiguo Testamento, hacía una cena para que la gente nunca la olvidara. Y Mateo 26, 21 dice, mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Eso es como para amargarle la noche a uno. Pero no estamos en eso, Señor, ¿qué fue? Aquí vinimos fue a celebrar la Pascua. Sí, pero uno de ustedes me va a entregar. Y hasta se preguntaba en medio de una situación de tensión. Los discípulos, cada uno se mira, yo me imagino, y se preguntaron, y está la pregunta, dice, ¿soy yo, Señor? En medio de la confusión y las preguntas, Judas le pregunta también a Jesucristo, pero pasó desapercibido. ¿Quién era? Porque todo el mundo se preguntó, soy yo, es que entre conmigo la mano en el plato. Y posiblemente hubo un momento cuando ya se está comiendo, cuando el bocado y estaba en la celebración, antes de instituir la cena, parece que Judas salió del lugar. Y pensaron, como dice Juan, que salió a comprar algo. Observamos en qué circunstancia tan difícil se instituye una de las ceremonias que constituye el símbolo más importante del cristianismo de hoy en día. El barco insigne, la representación hoy en día de la iglesia, del cristianismo, es el pan y el vino. Porque celebra la transformación, no como una transustanciación, como dicen los católicos, sino como una conmemoración. Esa es la palabra más adecuada. ¿Cuántas tensiones se podían respirar en este aposento alto? Yo estaba pensando, yo me pongo en el lugar y digo que uno me va a entregar, pero como Señor, pero ¿cómo va a ser? No, eso no es verdad. Habrán puesto atención a lo que vendría posteriormente, lo que los cristianos de todas naciones, pueblos, idiomas, íbamos a celebrar aquí. Luego cuando Él venga lo beberemos nuevo. O sea, pusieron atención a todos esos detalles. Eso es como cuando usted se va a casar, que le leen la porción de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 5, marido, amado, y nadie pone atención a eso. Usted le pregunta al novio, a la novia, dime de qué yo leí. Y posiblemente dice, bueno, yo la leí antes, pero ahora no estoy en esto. Yo he tenido que celebrar personas que se casan, dar bendiciones en diferentes lugares del país. Y yo recuerdo una persona que yo tuve que, yo no sé por qué tenía una mente en los bolsillos, pero el novio se desmayó. Tuvieron que buscarle una silla, goteó. Y yo tuve que sacar esa mente y dice, come esa mente. Y le pusieron una silla al novio. Y después se recuperó y me dijo, calladito, es que yo no he comido nada en el día entero. O sea, el hombre estaba tenso. Aquí había una tensión. En algunas iglesias primitivas se celebraba antes de la ceremonia ritual una cena fraterna, que es lo que se conocen como, que ustedes lo han escuchado desde el punto de vista histórico, el ágape. El ágape
parece que se ve en Corintios muy claramente que era o sea, los cristianos antes de celebrar la cena del Señor lo que hacían era comían entre todos. Entonces en el contexto de una comida después se celebraba el pan y el vino. Y eso se ve cuando algunos que ponían más en 1 Corintios comenzaron a reprochar lo que no ponían y se adelantaban porque el que no puso el pollo no puede venir a mí a comer primero que yo puse el pollo. Entonces los reprocha Pablo en 1 Corintios diciendo que se adelantaban a tomar. Dice, si tienen hambre coman en su casa, pero eso no es el propósito. El propósito es confraternizar y por eso le llaman ágape. Así que el apóstol Juan declara la tensión y el momento con estas palabras en Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y eso es esa palabra de Juan. Se conmovió en espíritu, o sea, se compungió, quién sabe si se sintió como apesadumbrado. Pero parece que algo pasó porque Juan lo describe se conmovió en espíritu y declaró. Y dice más, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, de quién es. Pero el Señor lo sabía quién era, pero no se lo dijo para nada. La Pascua aparece entonces como recordatorio del perdón de nuestros pecados. La Pascua celebra que la Pascua judía es el trasfondo de lo que nosotros hacemos hoy. Es donde nació lo que nosotros hacemos hoy. La Pascua celebraba la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Cuando el Señor lo liberó de Egipto y ellos salen y el Señor le promete una tierra. Eso es lo que se celebraba la Pascua. Y hubo la muerte de los primogénitos de aquella época, de todos los animales y de la gente de los egipcios. Y el pueblo de Israel hasta el día de hoy celebra esa fiesta. Se celebra el Cordero Pascual que se tranca 4 días ese corderito. Uno dice en cerca de una semana. Donde tiene que compartir con la familia. Usted guardando ese corderito con usted como una mascota. Imagínese donde hay muchachos que usted tenga que sacrificar. Yo una vez llevé un pollo a la casa que me regalaron un pollito y ya cuando estaba grande yo me lo quería comer. Jonathan no comió ese día. Se enteró de que el pollo se lo comiera y él no comió esa vez. Porque yo lo estaba criando no como mascota, era para comérmelo, pero imagínese usted. Los tiempos cambian porque yo recuerdo que antes mi mamá me decía, mátame ese pollo. Ahora a las mujeres le lleva usted un pollo con pluma y dice, ay, ¿por qué me lo trajiste así? Los tiempos han cambiado. Nosotros teníamos que colgarlo en el patio de casa, le amarrábamos las patas, preparábamos el agua caliente. Entonces tomábamos un cuchillo porque papá siempre decía que debía degollarse. Pues tal vez por su contexto judío, él dice que no se dejara sangre. Le cortábamos el cuello, lo entrábamos en un lugar para que no, cuando brincara, se quedara ahí toda la sangre y después lo pasábamos por agua caliente, le sacábamos las plumas. La gente no sabe nada de eso hoy en día. Nosotros íbamos a comprar los pollos. Yo nací en Los Pepines, en el centro de la ciudad. Entonces en la calle Vicente Estrella, en Los Pinos, vendían pollo, todos los pollos que se vendieran criollos. Eso es ahora que usted ve esos pollos así. Usted tenía que decir, dame ese. Pollo vivo en un corralito ahí. Y usted cogía el pollo que usted quería. Hiciera un sancocho, una gallina, porque era así. Ahora se la venden todo congelado. Y, le echan no sé qué cosa, lo ponen grande. Pero bueno. Los judíos tenían que celebrar con el Cordero Pascual en su casa como mascota y después sacrificarlo. Entonces todo esto es interesante que en ese contexto el Señor lo hace. Pero el Señor lo que hace es que se pone de pie en medio de la comida, en medio del ambiente, de manera breve, de manera sencilla. Mateo lo pone muy sencillo. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¡Pam! Eso fue lo que dijo. Claro, hay más detalle en Marcos, probablemente Lucas también. Lucas da más detalle de cuántas copas se bebieron. Menciona varias veces los vinos y eso no se ve en otras partes. Así que pan y vino fue que los elementos que el Señor usó. ¿Dónde no hay pan y vino en el mundo hoy en día? Son elementos universales. Hay cosas que son de la cultura, que si usted se come un kipe, pero eso es costumbre árabe.
Los quipes los trajeron los descendientes de libaneses a República Dominicana. Pero ya hay quipe dominicano. Okay. El dominicano todo lo fríe. Entonces, cada pueblo tiene su costumbre. Sin embargo, pan y vino es pan y vino en el mundo entero. Ahí no importa qué cultura sea. El pan es pan y el vino es vino. Y que vinieron a ser parte del símbolo de los cristianos, porque el Señor dijo, este es mi cuerpo cuando tomó el pan. Y cuando tiene la copa dice, esta es mi sangre. Les recuerdo lo que dije ahorita. No ocurre transustanciación, es decir, no se transforma, ni el pan se transforma en ese momento en el cuerpo del Señor, ni el vino se transforma en la sangre de Cristo. Como creía Lutero incluso, que viene de su contexto católico y lo creyó hasta el día de su muerte. Y los luteranos hoy lo creen. Es una teología católica. Nosotros utilizamos el concepto de uno de los más grandes reformadores, Zwinglio, de todos los tiempos, que dice, eso es como decir que Jesucristo es la puerta y es una puerta. Eso es un símbolo, es una figura que está representada por el Señor. Hay dos mandatos o sacramentos, dicen algunos, o mandato sería lo más adecuado, que la iglesia cristiana de todos los lugares debe llevar a cabo: el bautismo y la cena del Señor. Fueron instituidos de manera directa por el Señor y hay amplia referencia en las Escrituras. Hay unas verdades que tenemos que recordar en el pan, o para recordar. En primer lugar, es una representación del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, siempre es partido el pan como una muestra de los sufrimientos de Cristo y hasta en el proceso de lo que ocurre. Y es una figura. El apóstol Pablo nos ilustra con más detalles que podrían agregarse a lo que Mateo nos dice. Dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Toma más relieve el hecho de que celebrando el Cordero Pascual de la Pascua judía, es ese mismo día que el Señor también es apresado. Y entonces como que hay una simbología detrás de eso muy grande, porque ustedes saben que la sangre tenía que ser derramada y el Cordero es una representación de lo que representa el Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, como Juan el Bautista lo llama en Juan 1:26 y Juan 1:36 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en 1 Corintios 11:24 dice, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, un mandato, comed otra vez. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hacerlo como un memorial. La palabra memorial a mí me llamó la atención porque se usa mucho en medicina. En lo que se llama la anamnesis en medicina. La palabra memorial es la palabra griega anamnesis, que significa recordar o recordar algo. Nosotros decíamos en medicina, uno dice, hágame la anamnesis. Es como una especie de historia que hay que guardar o tenerla como un memorial, un recordatorio de lo que Cristo vino a realizar. Pero hay también verdades para recordar en la copa. En el versículo 27 de Mateo, y tomando la copa, muy sencillamente, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Su sangre representa aquí la limpieza de nuestros pecados. Esto viene del Antiguo Testamento y se reitera, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Cómo dice Hebreos 9, 22? Y sin derramamiento dice, casi todo según la ley es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Porque cuando Cristo es sacrificado, lo que estaba tomando el lugar como el Cordero, que aparece en el Antiguo, porque como Cristo no había venido, la gente miraba hacia el futuro cuando Cristo no había venido. ¿Qué hacía? Un corderito, le ponía la mano, confesaba sus pecados. Ese corderito era degollado y ese corderito era una representación del Cordero que iba a venir, que es el Señor Jesucristo. Pero en este caso ya Cristo es sacrificado por nuestros pecados. Y aunque ellos tenían la simbología, nosotros tenemos el pan y el vino, y ellos tenían un corderito. Detrás del pan y el vino está la persona, la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. En segundo lugar, aparece la instauración de un nuevo pacto. Y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados.
Bueno, el que ha estudiado el Antiguo Testamento sabe que el nuevo pacto es un pacto prometido a David. Eso aparece en Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Y ese nuevo pacto, para nadie es un secreto que tuvo un cumplimiento parcial ahí. Porque las cosas del nuevo pacto también incluye reino, incluye otras cosas y posesión de tierra, que en este caso no se cumplió. Pero sí se cumplió el perdón y la renovación que iba detrás de esto. En tercer lugar, debe hacerse en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis, ahí está otra vez, en memoria de mí. Ahora, de esto se desprende una pregunta. ¿Cómo celebrar la cena del Señor? Bueno, ya sabemos que tiene que haber pan y que tiene que haber vino, indefinidamente, indiscutiblemente. Lógicamente que en aquellos tiempos era en el contexto de una comida y los panes como se usan, el pan es pan, pero el pan oriental es un pan planchado, no es un pan buchú como nosotros lo usamos, sino que por lo regular es un pan pita, como decimos muchas veces. ¿Cómo celebrar la cena del Señor? La Iglesia Apostólica celebra la cena ¿en cuándo? Sería la primera pregunta. Cada primer día de la semana, dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y ahí hasta Eutico se cayó. El mensaje fue largo y se celebró la cena del Señor en la madrugada. Lo que quiero decir con esto es que la iglesia acostumbraba el primer día de la semana a hacer dos cosas. En primer lugar, celebrar la cena del Señor y en segundo lugar, tomar la ofrenda. Eso se ve en Corintios también. Cada primer día de la semana, ustedes pongan aparte algo conforme hayan prosperado, etcétera, etcétera. Otra cosa que incluye la cena del Señor es prepararse espiritualmente. Dice en 1 Corintios 11, 27, 28 y hasta brincamos al 26. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay una cosa que ya está claro. Nosotros participamos del pan y el vino. Porque hay lugares que nada más le dan el pan, pero el vino no se lo dan. Dice que está untado, yo no sé, pero así no es que aparece en el texto sagrado. Por tanto, pruébese. O sea, tiene que haber una preparación para recordar ese acontecimiento que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Otra cosa, recordar que participaremos con el Señor cuando estemos con Él. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Queda claramente establecido que un día vamos a estar con Él. O sea, ya Él no lo va a beber más. Lo dice aquí en el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que está claro lo que el Señor está diciendo. Queda implícito que nos reuniremos con Él en cuarto lugar un día, como dice 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor, vamos anunciando hasta que Él venga. Su muerte es lo que hace que cobre vida esto, pero siempre recuerden que muerte incluye también que el Señor se levantó de los muertos. ¿Qué aprendemos? Número uno, ¿o qué podemos aplicar de todo esto? La cena del Señor debe ser un privilegio celebrarla y nuestro límite debe ser hasta que Él venga. O sea, toda iglesia cristiana del mundo celebra la cena del Señor. Segundo lugar, la iglesia primitiva celebraba la cena del Señor cada primer día de la semana. Nosotros deberíamos en Pan de Vida celebrar más frecuentemente que solamente tomamos el primer domingo. Así que de vez en cuando vamos a celebrar otros domingos, días especiales, también la cena del Señor. En tercer lugar, hay iglesias que lo celebran en cada culto, como son los católicos y los ortodoxos. Ese es un extremo. Y el otro extremo, una vez al año. Entonces tú dices, oye, ¿y la iglesia primitiva cómo lo hacía? Cada primer día de la semana. Entonces, ¿por qué otros lo pueden celebrar en otro momento? Porque dice, todas las veces que bebieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, todas las veces.
O sea que ahí en 1 Corintios no te pone el límite de cuántas veces. Todas las veces que la bebiere. En quinto lugar, la memoria incluye pensar lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario. La anamnesis, la memoria, pensar que lo hacemos para eso, para recordar. Y ahí está la conclusión del versículo 26, 27 y 28. Y es importante que lo tengamos pendiente. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Noten este versículo 28, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Si usted no tiene en cuenta en la simbología del pan y el vino que Cristo murió por ti, que pagó por tus pecados, que si tú estás ahí, que si yo estoy aquí, fue porque un día Él murió por mis pecados. Si tú no tomas en cuenta eso, tú no estás celebrando nada. Usted te está comiendo un pan y un vino como siempre se lo ha comido. Pero si tiene en su mente la obra que Cristo hizo, entonces usted está recordando correctamente. Y el 29 dice: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en vosotros, con vosotros, en el reino de mi Padre. Jesucristo cumplió la primera parte. Murió por nuestros pecados en la cruz. Y nos manda que celebremos esto. La segunda parte de esta ceremonia es cuando entremos en su presencia y lo bebamos nuevo. Ya no solamente lo vamos a ver en símbolo, lo vamos a ver cara a cara al Señor. Y veremos su gloria, su presencia, su majestad. Y ahí va a haber una adoración constante y un servicio constante. Porque si uno ve la Biblia, ve más allá de solamente estar mirando para arriba y sentado y durmiendo. No, ahí están sirviendo, haciendo la obra del Señor. Porque el Señor tiene que ser servido en todos los momentos y en todos los tiempos. Y eso es lo que aparece. Ahora viene la pregunta clave también para todos aquellos que están escuchando y que están mirando por aquí. ¿Está usted preparado para decir que cuando usted participa del pan y el vino, o lo está haciendo porque el Señor lo mandó a hacer? Hay algunos que no le dan importancia a esto, pero Jesucristo dice que esto hay que celebrarlo hasta que Él venga, y es un mandato del Señor, es un mandamiento. Como el bautismo es un mandamiento, la cena del Señor también es un mandamiento. Todo cristiano de todos los lugares, de todos los tiempos, de todas las denominaciones, si son cristianos, tienen que celebrar el pan y el vino y el bautismo. Después los católicos le agregaron otras cosas, pero las dos cosas claras que están ahí son el bautismo y la cena del Señor. Y para participar de esto solamente necesitamos creer en el Señor Jesucristo, creerle a Cristo su obra y su trabajo, su obra en la cruz y su trabajo por nosotros, porque Él trabajó por nosotros. Él hizo la obra. Porque la palabra obra y trabajo, por eso dice Pablo en Romanos capítulo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, dice, su fe le es contada por justicia. El que hizo la obra fue Cristo. Entonces usted no tiene que obrar nada, porque la obra es gratis. Eso no lo entendemos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cómo tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es lo único que la Biblia nos presenta como el gran mandamiento y el gran llamado para el arrepentimiento. Qué bueno es poder hablar de esto. Se puede hablar mucho más porque esto es un tema muy amplio. Podemos dedicarle mucho más tiempo. Solamente quise casi circunscribirme al texto y al buscar algunos textos en los otros evangelios para poder apreciar lo que significó la muerte de Cristo y lo que significa hoy la muerte de Cristo, y lo que significó ayer la muerte de Cristo, y lo que significó en el pasado, que veían hacia el futuro, la muerte de Cristo. Si la gente se salva por ver a Cristo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y esa es la pura realidad. Solamente creer en Cristo hace posible esto. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz y cortante. Gracias porque ellas son el manantial que ella nos presenta. Ahora te rogamos, Señor, que tú pongas en el corazón de aquellos que han escuchado, incluyendo el predicador, el deseo de celebrar un día
en tu presencia esto y estar contento con esto y celebrar el recordatorio de lo que esto implica con la muerte, la sepultura, pero la muerte por mis pecados. Gracias, Señor, porque es una muestra de amor infinito, hasta el fin, como dice, nos ha amado en extenso. Gracias por Jesucristo. Te lo agradecemos. Amén.